Muy buen día con todos ustedes. El día de hoy mi equipo y yo somos el grupo número 6 y vamos a presentarles nuestro segundo seminario titulado Estrategias Regulatorias. Estos son nuestros integrantes y esta es nuestra agenda que vamos a tocar con los diferentes temas. Tenemos dos objetivos principales. El primero es explicar qué son las estrategias regulatorias y cómo están en nuestro metabolismo celular. Y el segundo es poder conocer los diferentes mecanismos que éstas tienen en nuestro metabolismo celular. Y bueno, acá tenemos nuestra agenda de todos los temas que vamos a tocar para entenderlo mucho mejor. Espero que este tema sea de mucha ayuda y que pueda dar conocimientos que ustedes puedan entender y sobre todo ponerlos en práctica en su carrera. Muchas gracias, comencemos. Estrategias regulatorias. Son mecanismos esenciales ya que permiten a las células controlar y coordinar sus procesos metabólicos. Estas estrategias deben ser descritas en el contexto del metabolismo ya que aquí se van a dar reacciones más directas. Son fundamentales para mantener el equilibrio interno y también poder responder a cambios externos tanto como internos. Importancia biomédica. Bueno, esto tiene una gran importancia biomédica ya que engloba lo que viene a ser las enzimas. Bueno, comenzando tenemos a dos personajes históricos como viene a ser Claude Bernard y Rudolf Virchow, donde vienen a ser pioneros de la fisiología y biología celular. Tenemos a las bases de la regulación enzimática, donde señala que las estrategias regulatorias tienen una base molecular, o sea, controlar la actividad de enzimas para mantener el equilibrio. Luego la flecha hacia abajo nos muestra la homeostasis, donde la homeostasis viene a ser el equilibrio interno del organismo, donde viene a ser el objetivo principal de lo que vienen a ser las estrategias regulatorias. Y si en caso la homeostasis no se da, hubiera algunas enfermedades como vienen a ser enfermedades infecciosas, problemas neurológicos, trastornos genéticos y desórdenes celulares. Mecanismos regulatorios. Bien, sabemos que los mecanismos regulatorios son procesos que utiliza la célula para controlar la actividad de sus proteínas y genes, asegurando así un funcionamiento ordenado y eficiente. A continuación tenemos así 5 tipos de mecanismos regulatorios. Primero tenemos cambios en la expresión. La célula puede activar o desactivar ciertos genes según sus necesidades. De esta manera produce solamente proteínas necesarias en cada momento. En segundo tenemos enzimas proteolíticas. Estas enzimas cortan proteínas específicas para activarlas o inactivarlas. Es un mecanismo que permite un control rápido y preciso de la actividad proteica. Luego tenemos modificaciones covalentes, donde consiste en añadir grupos químicos en una proteína, como fosfatos, lo que puede alterar su función, su forma o su ubicación en la célula. Luego tenemos la regulación alostérica, donde ocurre cuando una molécula se une a una proteína en un sitio diferente al activo, provocando un cambio en su estructura que afecta su actividad. Por último tenemos la degradación celular, donde la célula elimina proteínas que ya no necesita o que están dañadas, lo cual evita acumulaciones innecesarias y mantiene el equilibrio interno. Control alostérico. Bueno, el control alostérico es un mecanismo mediante el cual una molécula regula la actividad de una enzima uniéndose a un sitio distinto del sitio activo, llamado sitio alostérico. Esto puede causar dos efectos que vienen a ser la inhibición alostérica y la activación alostérica. En la inhibición alostérica se va a tener que aquí hay una molécula llamada inhibidor donde se va a unir al sitio alostérico. Esta unión va a cambiar la forma de la enzima, lo que hace que el sustrato ya no encaje bien en el sitio activo. Como resultado, la enzima pierde su actividad o trabaja más lentamente. Luego, al lado derecho se viene lo que viene a ser la activación alostérica. En este caso, una molécula llamada activador se va a unir al sitio alostérico. Esta unión también va a dar forma a la enzima, pero esta vez para mejorar su buen funcionamiento. Acá el sustrato encaja mejor y la enzima puede trabajar mejor, más eficientemente. Va a funcionar siendo capaz de aumentar o disminuir la adición covalente, va a funcionar a través de la unión reversible. También casi todos los casos de inhibición no competitiva son forma de regulación alostérica. También las enzimas alostéricas usualmente tienen varios sitios activos localizados. Y en el proceso de cooperatividad, el sustrato mismo puede servir como un activador alostérico.
Bien, un ejemplo de control alostérico viene a ser el aspartato transcarbamilasa o también llamado ATCase. Bien, primero tenemos lo que viene a ser el aspartato y carbomoil fosfato, que vienen a ser los sustratos principales. Estos se van a combinar gracias a la acción de la ATCasa. Luego se va a tener que la enzima ATCasa se va a unir con el carbomoil fosfato al aspartato, formando carbomoil aspartato. Este es el paso que regula todo el camino de síntesis de pirimidinas. Luego el carbomoil aspartato sigue transformándose a través de varias reacciones, pasando por intermedios como el OMP para llegar a la UMP, que viene a ser la unidina monofosfato. Luego, a partir de la UMP se va a llegar finalmente a lo que viene a ser la CTP, que viene a ser la citosina trifosfato. En conclusión, se va a tener que el producto de la CTP va a actuar como un inhibidor alostérico de la ATCasa. Esto significa que el CTP es un sitio diferente al sitio activo de la enzima. Cuando hay mucho CTP, esta se une a la inactiva o reduce su actividad. De esta forma, la célula deja de producir más pirimidinas de las que ya produce. El detalle interesante es que cuando este se une a un sitio diferente al activo, como viene a ser la ATCasa, me va a provocar un cambio en su forma, disminuyendo su actividad. Esto es un ejemplo de regulación por un tipo de control alostérico que sirve para evitar la producción excesiva de la CTP, de la citosina trifosfato, y mantener el equilibrio dentro de la célula. ¿Qué son las isocimas? Las isocimas, también conocidas como isoenzimas, son formas diferentes de una misma enzima que, aunque comparten la misma función catalítica, presentan variaciones en su estructura primaria, es decir, en la secuencia de aminoácidos que las componen. Estas diferencias estructurales no alteran el tipo de reacción química que catalizan, pero sí influyen en otras propiedades importantes, como su velocidad de reacción, su respuesta a moléculas reguladoras, su estabilidad y su distribución en los diferentes tejidos del cuerpo. Este fenómeno permite que un mismo proceso metabólico ocurra de manera especializada, según las necesidades de cada órgano o tipo celular. Por ejemplo, algunas isocimas son más eficientes en ambientes con bajo oxígeno. Otras están diseñadas para trabajar en condiciones de alta actividad muscular o en tejidos con funciones metabólicas específicas, como el hígado o el corazón. Así, el cuerpo utiliza las isocimas como una herramienta para ajustar con precisión la actividad enzimática, dependiendo del contexto fisiológico. ¿Cómo funciona una isocima? Las isocimas, aunque cumplen la misma función básica que la enzima original, tienen diferencias estructurales que afectan su comportamiento. Estos factores incluyen localización en el organismo. Cada isoforma se expresa predominantemente en los tejidos específicos. Por ejemplo, el LDH1 se encuentra principalmente en el corazón, mientras que el LDH5 predomina en los músculos esqueléticos. Esto permite que cada isoenzima se adapte a las necesidades metabólicas de cada órgano. También la afinidad por el sustrato. Las isocimas pueden tener una afinidad variable por el sustrato. Algunas, como las presentes en el corazón, funcionan mejor que en condiciones de bajo oxígeno, mientras que otras, como la de los músculos esqueléticos, son más efectivas cuando los niveles de sustrato son más altos. La sensibilidad a reguladores alostéricos. Las isocimas responden de manera diferente a reguladores alostéricos, moléculas que alteran su actividad. Esto permite que la actividad enzimática sea ajustada según las necesidades del organismo, controlando procesos metabólicos clave. Estabilidad y resistencia. Algunas isocimas son más estables y resistentes a cambios en el pH o la temperatura, lo que les permite funcionar en condiciones fisiológicas específicas. Esto es especialmente importante en tejidos como el hígado o el cerebro, que tienen ambientes metabólicos distintos. Estas variaciones estructurales y funcionales permiten que el cuerpo ajuste la actividad enzimática de manera precisa, según las condiciones y necesidades de cada tejido. Las modificaciones postraduccionales. Las isocimas pueden experimentar modificaciones postraduccionales que alteran su actividad y funcionalidad. Estas modificaciones, como la fosforilación o acetilación, pueden cambiar la temperatura, la estructura tridimensional de la enzima y por ende su actividad catalítica.
Las isoenzimas pueden estar más o menos sujetas a estas modificaciones, lo que también contribuye a la regulación de su actividad según las necesidades celulares. Bueno, algunos ejemplos de isoenzimas tenemos la lactato deshidrogenasa, el LDH. La LDH es una enzima que participa en la conversión de lactato a piruvato durante la glucólisis anaeróbica. Está formada por combinaciones de dos subunidades, la H y el M, lo que da origen a 5 isoformas principales que se encuentran distribuidas en diferentes tejidos. El LDH1 se encuentra predominante en el corazón y glóbulos rojos. Funciona bien en condiciones de bajo oxígeno. El LDH2 abunda en reticulocitos, riñones y el sistema inmunológico, como los linfocitos. El LDH3 se localiza principalmente en los pulmones, vaso y páncreas. El LDH4 presente en el hígado, en el músculo esquelético y riñones. El LDH5 predomina en el músculo esquelético e hígado, siendo más activa durante el ejercicio físico intenso. También las transaminasas, el TGO o el TGP. El TGO que es el transaminasa glutámico oxalacética, que se encuentra en el hígado, corazón, músculos, etc. Y la TGP, que es la transaminasa glutámica pirúvica, más específica del hígado, se eleva en casos de hepatitis B u otras enfermedades hepáticas. Aunque no tienen múltiples isoformas clásicas, sus niveles permiten detectar daño en tejidos clave. También la creatinfosfoquinasa o CPK o CK. La CPK participa en la producción de energía en músculos. Tiene 3 isoformas. La CPK-MM predomina en el músculo esquelético. La CPK-MB se encuentra en el corazón, útil para diagnosticar infartos. La CPK-BB localizada en el cerebro y tejidos nerviosos. Sigamos con las modificaciones covalentes. Las modificaciones covalentes también van a ser llamadas posttraduccionales porque va a ocurrir luego del ensamblamiento de esta célula y tendremos a nuestra enzima. Ahora, ¿por qué modificaciones? Porque a esta enzima que tenemos aquí, como si de un accesorio se tratase, le vamos a agregar. Entonces, covalentes porque este accesorio se va a unir a nuestra enzima por enlaces covalentes. Según la regulación, estos grupos se suman de manera reversible a pesar de que se agrega covalentemente. Se pueden dividir en 3, en fosforilación, en acetilación y prenilación. Fosforilación porque se le va a agregar un grupo fosfato, como vamos a ver. Acetilación porque vamos a agregarle un grupo acetilo. Y prenilación porque vamos a agregarle un grupo prenilo. Sigamos con la fosforilación. La fosforilación, como ya habíamos mencionado, es agregarle un fosfato. Entonces vamos a tomarlo como si fuera un interruptor de prende y apaga. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que vamos a ponerle un fosfato, ya sea para activarlo o desactivarlo. Esto mayormente ocurre en una serina. Entonces acá podemos ver a la serina, acá el OH, entonces se va a fosforilar. ¿Y por qué? Porque va a haber fuerte enlace de fósforo con oxígeno durante esta reacción. Llevándolo al metabolismo, tenemos a la glucógeno fosforilasa. Supongamos a un paciente que tiene glucosa muy baja. Entonces, si este paciente tiene glucosa muy baja, va a liberar una hormona llamada glucagón. Este glucagón va a dar una serie de reacciones en las cuales el glucógeno fosforilasa se va a activar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a romper al glucógeno nuestra reserva de ATP y la va a romper. Sigamos con la siguiente, que es la acetilación. Esta acetilación vamos a tomarlo como un control inteligente, también llamado una adición de grupo acetilo-etanoilo. También es algo interesante que va a también repercutir en el ADN para que se pueda leer de una manera u otra. Generalmente se va a agregar en una lisina, acá podemos ver.
¿Por qué? Porque va a ser impulsada fuertemente por el enlace amida que resulta y podemos verlo aquí. Entonces, llevándolo al metabolismo, en la acetilación de enzimas mitocondriales, sucede que la piruvato deshidrogenasa, recordemos que está en la glucólisis. Entonces, cuando ya tenemos suficiente ATP, es como si la acetilación de enzimas mitocondriales le diga, bueno, ya está, hasta ahí. Entonces es un control inteligente. Ahora vamos con la prenilación. La prenilación es muy importante para que una serie de proteínas puedan estar en el lugar de acción. Por ejemplo, las proteínas RAS son importantes que estén en la membrana interna de la célula, y esta también lo que va a hacer es para el crecimiento y desarrollo. Si esta no está en el lugar donde tiene que estar, puede provocar cáncer. Entonces acá la prenilación es una adición de una cadena lateral de hidrocarburo, y la mayoría de veces va a ser en la cisteína. ¿Por qué? Porque el azufre que vemos acá va a tener mayor atracción por las cadenas laterales de hidrocarburo. Entonces va también esto a darse una reacción con ayuda de la acetilasa o acetiltransferasa, como la farnesiltransferasa. Y bueno, acá se da la reacción, y es muy importante, para lo dicho antes, que la proteína esté en el lugar mismo de acción y no se dé otras patologías. Muchas gracias. ¿Qué es la activación proteolítica? La activación proteolítica es un mecanismo esencial en la regulación enzimática de muchos procesos biológicos, mediante el cual las enzimas se sintetizan inicialmente en una forma inactiva conocida como proenzima o zimógeno. Estas formas inactivas no tienen capacidad para realizar reacciones catalíticas hasta que sufren una modificación específica, generalmente mediante una escisión proteolítica, que es el corte de enlaces peptídicos, que altera su estructura tridimensional y activa el centro catalítico, permitiéndole desempeñar su función enzimática. La activación proteolítica se refiere al proceso bioquímico mediante el cual una proenzima, también denominado zimógeno, se convierte en su forma activa mediante la escisión de un segmento peptídico específico en su estructura. Esta escisión modifica la conformación de la proteína, exponiendo el sitio activo de la enzima y dándole la capacidad de catalizar reacciones bioquímicas. De esta forma se asegura que la enzima no solo se activa cuando sea necesario y en el lugar adecuado, lo cual es fundamental para mantener el control de muchos procesos celulares y fisiológicos. ¿Cómo funciona la activación proteolítica? Los zimógenos o proenzimas se activan mediante un proceso específico que interviene una proteasa o enzima proteolítica. Esta proteasa es la encargada de cortar un enlace peptídico preciso en la secuencia de aminoácidos de la proenzima. Este corte tiene relevante importancia ya que desencadena un cambio conformacional de la estructura tridimensional de la proteína. Este cambio permite que el sitio activo de la enzima se libere, lo cual hace accesible para interactuar con su sustrato y llevar a cabo la catálisis. El sitio activo es la región específica de la zona encargada de acelerar las reacciones químicas, y su exposición es esencial para que la enzima pueda cumplir su función biológica. Al liberarse de la parte bloqueadora que impide su actividad, la proenzima se convierte en una enzima activa capaz de realizar su tarea biológica de manera eficiente. Este proceso de activación proteolítica es fundamental para regular la actividad de las enzimas en el organismo, asegurando que solo se activa cuando sean necesarias y bajo las condiciones adecuadas. La activación enzimática controlada previene la acción prematura de las enzimas, lo cual podría ser perjudicial para el cuerpo. La activación proteolítica del pexinógeno en pexina es un ejemplo clásico de autocatálisis, donde la misma enzima participa en su propia activación. El pexinógeno es una proenzima inactiva que se secretan en las células principales del estómago cuando el pexinógeno entra en contacto con el ambiente ácido del jugo gástrico, el cual tiene un pH muy bajo. Una parte de su estructura se desciende proteolíticamente. Esta escisión elimina un fragmento de aminoácidos que bloqueaba su sitio activo, lo que da lugar a una formación de pexina, que es la forma activa de la enzima. Este proceso, el ácido secretado por las células de la mucosa gástrica, no solo se crea en un entorno adecuado para la activación de la pexina, sino que también permite que la pexina active más moléculas de pexinógeno, generando un ciclo de activación denominada autocatálisis. Sin embargo, esta característica es fundamental para la digestión de las proteínas en el estómago, ya que la pexina es una enzima clave en el análisis de las proteínas alimenticias. Sin embargo, es importante que el pH del estómago se mantenga bajo, porque si el pH sube por encima de 5, la pexina pierde su actividad y no puede realizar su función de digestión proteica.
Esta regulación asegura que la pepsina se active solo cuando sea necesario, previniendo su acción en otras áreas del organismo donde podría ser perjudicial, como en el páncreas. ¿Qué es el control de cantidad de enzimas? Bueno, esto hace referencia a la regulación de la concentración de una enzima específica dentro de la célula, lo cual este mecanismo va a influir directamente en la velocidad de las reacciones catalizadas por esta misma, lo cual quiere decir que a mayor concentración va a haber una mayor velocidad de reacción, pero esto siempre y cuando haya suficiente sustrato disponible. En la imagen podemos ver que hay un inhibidor competitivo y no competitivo. En el competitivo, la unión del sustrato va a estar bloqueada ya que el inhibidor competitivo va a estar en su lugar. Y en el no competitivo, el sustrato puede unirse, pero la reacción va a estar bloqueada ya que el inhibidor no competitivo va a estar pegado con la enzima. ¿Cómo funciona el control de cantidad de enzimas? Bueno, la célula va a controlar la cantidad de su enzima principal a través de la regulación de la síntesis, yéndose a la producción o degradación. En la regulación de la síntesis va a aumentar o disminuir la velocidad en la cual se va a transcribir un gen, lo que esto va a ajustar la cantidad del ARN mensajero, generando para la coordinación de la enzima, además de controlar la transcripción de la célula, que también puede regular la rapidez con el ARN mensajero, lo cual esto se va a traducir la proteína y el control genético va a ir más lento y se utiliza para la adaptación a cambios metabólicos a largo plazo. En la degradación de enzimas, la célula va a regular la velocidad a la que va degradando la enzima para ajustar sus concentraciones. Además, las enzimas son marcadas con la ubiquitina y degradadas por los proteasomas. Este mecanismo va a permitir que los cambios sean rápidos en la concentración de enzimas que la regulación de su síntesis. En presencia de un sustrato nuevo, la célula va a incrementar la síntesis de las enzimas necesarias para su metabolización. Como ejemplo, vamos a ver las enzimas involucradas en el metabolismo de la glucosa en el hígado. Después de la comida rica en proteínas va a aumentar la glucosa en la sangre, lo que va a estar estimulando la liberación de la insulina, lo cual esta hormona va a activar la síntesis de enzimas para la glucólisis y la glucogénesis, permitiendo al hígado procesar y a la vez almacenar el exceso de la glucosa eficientemente. Durante el ayuno va a estar disminuyendo esta glucosa y se va a liberar el glucagón, que van a inhibir la síntesis de enzimas glucolíticas y glucogénicas, e incluso va a promover su degradación, como asimismo a un tiempo igual va a estar estimulando la síntesis de las enzimas para su glucogénesis y la gluconólisis. Esto va a incluir la regulación de la cantidad de las enzimas, que va a estar permitiendo al hígado adaptarse a los distintos estados metabólicos y a la vez garantizando un suministro adecuado de la glucosa según las necesidades del organismo. Dentro de nuestro caso clínico tenemos a la paciente Laura, que tiene 16 años, es una estudiante de secundaria y su consulta se debe a que tiene problemas de ansiedad, tristeza persistente y es derivada hacia un psicólogo escolar. Sus principales síntomas son ansiedad generalizada, insomnio, fatiga, aislamiento social, baja autoestima, llanto frecuente y dificultad de concentración. Fundamento bioquímico del caso clínico de Laura. Ante ello nos preguntamos, ¿cómo afecta el estrés al cuerpo y al cerebro de Laura? Bueno, Laura presenta signos típicos de un estrés crónico que se activa a través del eje HHA, que vendría a ser el hipotálamo, la hipófisis suprarrenal. Ante situaciones emocionales intensas que vamos viviendo, este eje estimula la liberación de cortisol, una hormona que en exceso puede afectar negativamente al cerebro, y la exposición prolongada a estos niveles de cortisol puede desencadenar en una falta de regulación del sueño, la memoria, la atención y también el estado de ánimo. Otro punto clave a mencionar es que el estrés crónico genera un desequilibrio en varios neurotransmisores cerebrales, tales como la serotonina, que su disminución se asocia con la tristeza, ansiedad e insomnio. La dopamina, una deficiencia de dopamina puede reducir la motivación y la capacidad de sentir placer, lo que contribuye a la apatía y baja autoestima. GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que ayuda a calmar la actividad cerebral, y su deficiencia provoca tensión, nerviosismo y pensamientos acelerados.
noradrenalina. Su aumento exagerado por el estrés provoca hiperalerta, mente acelerada y dificultad para dormir. Bueno, para concluir, hemos hablado acerca de las estrategias metabólicas, los cuales son procesos metabólicos que nos permiten mantener el equilibrio interno y dar una respuesta frente a las alteraciones del ambiente, del entorno, ¿no? Acerca de estas estrategias metabólicas hemos hablado de la regulación alostérica, donde las moléculas van a activar o inhibir enzimas, como la regulación hormonal, el control de la expresión genética. Esto va a ser controlando la regulación de producción de enzimas y la retroalimentación, donde el producto final va a inhibir una etapa inicial de la vía, ¿no? También hemos hablado acerca del control alostérico, que esta es la unión de una molécula a un lugar diferente al inicial activo de la enzima, ¿no? Que este se llama el sitio alostérico, el cual va a provocar el cambio en la estructura de la enzima, ya sea aumentando o disminuyendo la actividad catalítica. Recordemos también que la regulación de esta permite una respuesta rápida y reversible frente a cambios en las concentraciones de los metabolitos. Por ello es un paso clave para el metabolismo. También hablamos de las isoenzimas, que son las que permiten el proceso metabólico según las necesidades de cada órgano o tipo celular. Recordemos que estas son formas diferentes de una misma enzima, la cual presenta variación en la secuencia de aminoácidos que la componen, pero sigue siendo una sola enzima. Estas diferencias no van a alterar la reacción química que es catalizada, pero sí van a influir en la estabilidad del tiempo de reacción y la distribución del tejido. Respecto a la función, como bien se dijo, va a variar dependiendo de la localización, ya que muchas de estas solamente se localizan en un tejido en específico, pero sí va a depender acerca de la afinidad del sustrato, ya que algunas tienen mejor reacción a concentraciones altas y otras tienen mejor reacción a concentraciones bajas. Otro punto que también va a depender va a ser acerca de la sensibilidad de reguladores alostéricos, los cuales estos son los que dan una respuesta diferente a moléculas reguladoras que modulan la actividad, como es el ejemplo de la LDH1, que esta va a aparecer frente a los infartos, y la LDH5, que esta va a aparecer solo cuando se encuentra la persona en ejercicio intenso, ya que prefiere lugares donde hay oxígeno, donde hay mayor cantidad de oxígeno, que a diferencia de la LDH1, que prefiere los lugares donde hay poco oxígeno. También hablamos acerca de las modificaciones covalentes, que es la enzima unida a otra célula, donde la estructura de esta puede modificarse si se le agrega grupos especiales en lugares específicos. Estas sí son reversibles y se pueden dividir en 3: fosforilación, acetilación y prenilación. La fosforilación, que va a ser un grupo fosfato sumado a una cadena lateral de aminoácidos. La acetilación, que va a ser la suma de un grupo acetilo a la cadena. Y la prenilación, que va a ser la adición de una cadena lateral de hidrocarburo. Y ya para finalizar, hablamos también acerca de la activación proteolítica, que es un proceso donde muchas enzimas fabrican proenzima inactiva, las cuales van a necesitar un corte en específico en la cadena de aminoácidos en un lugar específico, lo cual va a hacer un cambio de su estructura, y con este cambio se va a activar el lugar donde van a ocurrir las reacciones químicas. Como último punto también se tocó acerca de lo que era el control de la cantidad de las enzimas, que estos nos hizo referencia a la regulación de la concentración de una enzima específica dentro de la célula, lo cual claramente se habló que esta iba a influir directamente en la velocidad de las reacciones de los catalizadores. Y bueno, eso fue las últimas conclusiones que pudimos dar acerca de esta presentación. Espero que les haya gustado la participación de mi equipo y quien les habla. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por escuchar.